¿Qué tienen en común Michael Jordan, Albert Einstein, Madame Curie y Michael Jackson? Su gran capacidad de aprendizaje. La capacidad de aprender es lo que nos separa a los mamíferos de otra clase de animales. A diferencia de otros animales como los reptiles, nosotros nacemos con unas habilidades y podemos desarrollar otras diferentes a lo largo de nuestra vida. De modo que la eficiencia en el aprendizaje se convierte en el factor más importante para el desarrollo humano. Una persona que sabe cómo entrenar su propio cerebro es capaz de conseguir cualquier cosa en la vida. Así que bienvenidos, porque el día de hoy hablaremos de la neurofisiología del aprendizaje. La biología del aprendizaje consta de dos procesos diferentes. El primero de ellos es conocido como prospección neuronal. Nuestro cerebro cuenta con conexiones nerviosas preestablecidas al momento de nacer. Grupos de neuronas especializadas en diferentes tareas. Se conoce, por ejemplo, dónde se encuentra la zona del habla, dónde se encuentra la zona de la motricidad, la del equilibrio, la de la visión, entre muchas otras cosas. Sin embargo, al nacer no sabemos utilizar nuestros propios recursos. La prospección neuronal consiste en la búsqueda de grupos de neuronas especializadas en todo tipo de trabajo a través de toda nuestra corteza cerebral. Por ejemplo, andar en bicicleta es un proceso complejo que requiere el uso simultáneo de diferentes habilidades. De modo que las primeras veces que nos subimos a la bicicleta, la torpeza que experimentamos es porque no sabemos qué áreas de nuestro cerebro son más adecuadas para realizar ese trabajo. Se requiere entonces de mucho empeño para promover la neuroplasticidad necesaria y buscar entre las 100,000 millones de neuronas que podrían hacer este trabajo. Pero es que no solo se trata de encontrar la localización de estas neuronas. Hay que probar diferentes secuencias y conexiones entre esos grupos diferentes. Dependiendo de la complejidad de lo que se pretende aprender, la prospección neuronal puede tomar desde unos cuantos minutos hasta muchas horas. Esta primera etapa es muy importante. Requiere de un periodo de tiempo para esa búsqueda y conexión de diferentes recursos. Y si no se lleva a cabo en su totalidad, nuestro cerebro podría aprender a trabajar con los grupos de neuronas equivocados. Nos quedaríamos con un aprendizaje a medias o totalmente equivocado. Y luego corregir un patrón o hábito ya construido será 1000 veces más complicado que generar uno nuevo. Hay dos cosas que podrían detener el proceso de prospección y dejarlo a medias. La primera de ellas, que una emoción intensa surja durante el proceso de búsqueda, porque una emoción eleva las frecuencias de nuestras ondas neuronales y esto genera que nuestro cerebro pase a la siguiente etapa del aprendizaje como si ya hubiera encontrado los grupos de neuronas más capacitados. Pero además porque la prospección neuronal puede ser algo muy tedioso y desanimar al que busca aprender algo nuevo. En general, hay dos estrategias que podemos seguir para atravesar esta difícil etapa. Una de ellas es la motivación. La motivación porque intenta revertir el desánimo que podría ocasionarnos este trabajo tan tedioso. De hecho, muchos profesionales promueven a la motivación como un combustible para generar cambios en nuestra vida. Sin embargo, esta estrategia tiene un enorme defecto. Motivarse todo el tiempo y todos los días es algo muy complicado. La motivación no es sostenible, sobre todo cuando tenemos metas a largo plazo. Y cuando perdemos la motivación, automáticamente el esfuerzo se suspende y otros estados de ánimo como la culpa o la frustración aparecen en nuestro cuerpo. Esto puede convertirse en un círculo vicioso. En general, cuanto más nos motivamos,
también corremos más riesgo de padecer frustración. Por lo que en lugar de utilizar a la motivación como una estrategia a largo plazo, la solución más eficaz se llama simplemente disciplina. La motivación es como una chispa, pero la disciplina es como un fuego bajo que arde durante días. Los personajes que mencioné al principio de este video usaban la disciplina como medio para consolidar sus aprendizajes. Los padres tenemos un rol muy importante en el desarrollo de la disciplina, pero en las últimas décadas los padres confundieron los conceptos de disciplina y castigo. Muchos terminaron pensando que su labor más importante como padre en realidad era hacer felices a sus hijos. Y al hacerlo, criaron niños adictos al entretenimiento e incapaces de generar hábitos y disciplina. Por eso hoy en día hay tantos problemas de aprendizaje en las aulas. El enfoque debe ser diametralmente opuesto. El verdadero papel de un padre o una madre es entrenar a sus hijos para sobrevivir por sí mismos, estableciendo límites con consecuencias, obligaciones sin recompensas, aprendiendo a postergar la satisfacción y, en pocas palabras, aprender a ser disciplinados. La disciplina es amor y es la mejor estrategia para atravesar exitosamente la fase de prospección neuronal, porque hasta un pianista tiene una primera etapa de aprendizaje que sin disciplina simplemente no puede concretar. Pero dijimos que el aprendizaje tiene dos etapas. La primera, que es la prospección neuronal, y la segunda, que es la incorporación biológica o reiteración neuronal. Esta está relacionada tanto con la memorización como con la automatización. Y es que funcionamos mejor en automático. Conducimos, tocamos instrumentos, caminamos, nadamos, surfeamos, siempre en automático, con esta parte que llamamos el inconsciente, que básicamente son circuitos neuronales que se reforzaron a base de mucha repetición. La práctica hace al maestro. Porque una vez que ya localizamos los mejores recursos dentro de nuestro cerebro, es necesaria la repetición para fortalecer las conexiones neuronales previamente creadas en la etapa de prospección neuronal. Esta etapa ya no es tan tortuosa, en todo caso tal vez un poco tediosa. A esta etapa se le conoce como reiteración neuronal. El constante uso de un mismo circuito le fortalece tal como un camino que se forma al andar muchas veces sobre él en el bosque. Una vez más, la clave para reforzar los patrones establecidos será la disciplina. Pero, ¿qué es la disciplina? ¿Cómo hacer que funcione? La disciplina es la habilidad de dominarse a uno mismo. Consiste en restarle importancia al estado de ánimo y concentrarse en los ideales que queremos alcanzar. Es la capacidad de renunciar o postergar nuestras inquietudes, deseos o estados de ánimo. La capacidad de respetar una idea por encima de nuestras motivaciones emocionales. La clave es respetar nuestros ideales, aprender a decirnos a nosotros mismos, no desistas, es una orden. La clave para sembrar disciplina y regarla y que crezca como si fuera un árbol se encuentra, como siempre, en la lógica y en las matemáticas. El problema es que asignamos a la disciplina una connotación negativa. Asumimos que la disciplina conlleva una tensión psicológica dentro de una conducta, porque equivocadamente analizamos solo los costos a corto plazo. Por ejemplo, para bajar de peso, pensamos en los costos a corto plazo, en las restricciones y en los sacrificios, pero al hacerlo decidimos ignorar los costos a largo plazo. La obesidad, los triglicéridos, las consecuencias estéticas, los riesgos cardiovasculares. Mantener la disciplina no es más que darle un giro a nuestra lógica, hacernos el hábito de evaluar los elevados costos a largo plazo,
porque estos casi siempre sobrepasan por mucho los pequeños costos inmediatos. Si miramos en una balanza estos dos diferentes tipos de costo, la disciplina se decanta por su propia lógica. Pero claro, no es lo mismo aprender que desaprender. No es lo mismo construir circuitos neuronales desde cero que intentar corregir patrones arraigados. Y es que es esto justo a lo que yo me dedico. Desarrollé un método de análisis y rediseño de la lógica que usamos para detonar nuestras emociones como el miedo, la ira, la preocupación, la tristeza o el rechazo, o la lógica para procesar cosas como el enamoramiento, la voluntad, el valor, la empatía, la incertidumbre, el sufrimiento, la autoestima, entre muchas otras cosas. En consulta resulta muy enriquecedor preguntarle a una persona, pues, ¿para qué sirven sus emociones? Por ejemplo, la tristeza. Y las personas se dan cuenta que ni lo tienen claro y que si se analiza a fondo, pues muchas veces la lógica que tenemos asignada a estas emociones, pues es totalmente ineficiente. Lo complicado es que estos mecanismos tan importantes ya se han incorporado a nuestro cerebro. Por ejemplo, no sabemos amar correctamente, lo hacemos con apegos, con inseguridades, vulnerando nuestra autoestima, equivocándonos una y otra vez. Pero estos mecanismos que nos gobiernan en automático ya pasaron el proceso de prospección y de reiteración neuronal. Errores graves de programación que ya dejaron huella en nuestras neuronas. Para eso justamente es el método Códica. Utiliza pulsos repetidos para entrenar nuestro cerebro con nuevos aprendizajes. Acota la búsqueda durante la etapa de prospección y refuerza los circuitos durante la etapa de reiteración. Para acelerar el proceso de aprendizaje emocional, conductual y de autopercepción en el mínimo de sesiones posibles. Te invito a conocer más sobre este novedoso método en nuestra plataforma www.codica.mx. Entrena tu cerebro y libera tu mente con Códica.